El documento más conocido que data sobre los inicios del fútbol femenino es de 1894, cuando Nettie Honeyball funda el primer club deportivo, denominado British Ladies Football Club. Convencida de su causa, declaró que con esto buscaba demostrar que la mujer podía emanciparse y ocupar un lugar importante en la sociedad que acostumbraba a excluir a las mujeres. En los registros, el primer partido oficial de fútbol femenino se jugó el 23 de marzo de 1895, en donde se enfrentaron el norte y el sur. El encuentro terminó en victoria 7-1 para las del norte, equipo capitaneado por la pionera Honeyball. El primer partido internacional, según los archivos, se habría celebrado en el año 1920. Previamente, los convulsos años de la Primera Guerra Mundial habían llevado a que las conquistas del feminismo y los avances en derecho comenzasen a ser una realidad. La transformación radical que se vivía en el mercado laboral debido a la falta de mano de obra masculina y a la incorporación a las fábricas de las mujeres hizo que éstas vieran en el deporte un modo de distraerse en las horas de descanso. En las Dicker & Company, principal fábrica del sector ferroviario británico, las mujeres decidieron tomar la pelota y perseguir el legado de las feministas sufragistas que en 1895 habían conformado el British Lady Football Club. Dicker fue uno de los equipos de fútbol femenino con más éxito de todos los tiempos, compuesto principalmente por trabajadoras de la misma fábrica. En 1921, la Football Association, entidad reguladora del fútbol inglés, le prohibió a sus clubes la práctica del fútbol femenino en sus estadios, como consecuencia del partido solidario a favor de los combatientes y mineros organizado por Grace Siebert. Para la década de los 60, para ser más exactos, 1969, la Football Association termina reconociendo la realidad del fútbol femenino. Pese a que el año anterior se había creado la rama femenina de la FA. Así, en 1970, en Italia se organiza el primer mundial extraoficial y en 1971 otro en México. Sin embargo, la FIFA no reconoció como propios ninguno de ellos. Pero a partir de ese momento, la práctica y extensión del fútbol femenino era ya imparable. En 1971, la UEFA encargó a sus respectivos asociados la gestión y el fomento del fútbol femenino, consolidando así su desarrollo en los siguientes años. La rápida expansión del fútbol femenino durante los años 80 y 90 hizo que la FIFA se decidiera a organizar la primera edición de la Copa Mundial Femenina. Se celebró en la República Popular China en el año 1991, con la participación de 12 selecciones y con arbitraje femenino. El trofeo se lo llevó el combinado estadounidense. Este primer mundial además sirvió para que finalmente el fútbol femenino forme parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 1996. El fútbol femenino en nuestro país ha estado invisibilizado la mayor parte de su historia. La relación entre el fútbol y la mujer no tiene un punto de inicio claro, pero sí tiene momentos que marcaron un antes y un después. El primer partido de fútbol femenino que se disputó en Argentina y del cual existe registro ocurrió el 13 de octubre de 1923, en donde se enfrentaron argentinas y cosmopolitas. En aquel entonces, en un panorama internacional, el fútbol femenino había adquirido una popularidad de gran target. Durante la década del 60 se disputaron varios partidos de fútbol femenino entre clubes y ya para los 70 algunas pocas instituciones de Buenos Aires comenzaron a aceptar mujeres futbolistas, mientras que en otros rincones del país se realizaban partidos de exhibición y giras de equipos organizadas por empresarios ajenos a instituciones deportivas.
Tal era la informalidad de este fútbol que una delegación no oficial de jugadoras representó a Argentina en la Copa Mundial Extraoficial de 1971, en donde el equipo nacional derrotó 4-1 a Inglaterra. Este hecho ocurrió un 21 de agosto y por ello actualmente ese día se conmemora como el Día de la Futbolista Argentina, en honor a la delantera Elba Selva y sus goles marcados en aquella. Cuando hice el primer gol, la verdad que me gritaba gol, gol, me abrazaba con mis compañeras. Era Inglaterra era potencia. Y yo gol, gol. Y cuando paro, que se me pasó eso y miro las tribunas y gritaban Argentina y me empezaron a temblar las piernas, que vos no sabés, que parecía que me iba a caer. Eso fue algo inolvidable. Pasado aquel mundial, continuaron apareciendo torneos para que la mujer pudiera jugar al fútbol, pero ninguno era de carácter oficial. La Asociación de Fútbol Argentino aún no aparecía para reconocer a las mujeres. Sin embargo, en 1986 se crea la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, la cual, a pesar de su carácter amateur, se encargó de crear torneos metropolitanos y hasta de financiar partidos internacionales. Fue para los años 90 cuando la AFA decidió por fin tomar la posta y organizar el primer torneo oficial de fútbol femenino, el cual inició el 27 de octubre de 1991 y estuvo integrado por 8 equipos. Comenzaba a haber otra mirada hacia la mujer futbolista. Ya era reconocida por una entidad oficial y a medida que los años pasaban aumentaba el número de clubes participantes y de torneos nacionales e internacionales. Pero todavía no se hablaba de profesionalismo, todo era de forma amateur. Para comprender el desarrollo del profesionalismo del fútbol femenino en Argentina, debemos retomar hechos claves sucedidos en los años 2018 y 2019. Para cumplir el sueño de salir campeona, primero tenés que ganar la final. Y para ganar la final, antes tenés que ser imparable. Pero antes tenés que trabajar duro, aunque ese trabajo no pague las cuentas. Y mucho antes, tenés que convertir las críticas en combustible. Y antes tenés que poner a prueba tu fortaleza. Y antes de eso, hay que jugar en canchas imposibles. O en canchas en las que ninguna mujer jugó antes. Pero antes que nada, te van a decir que una nena jugando al fútbol es una locura. Demostremos lo que esa locura puede lograr. Las futbolistas estaban olvidadas y relegadas, a cierto punto que para la Copa América de Chile 2018 posaron para la foto oficial con una mano en la oreja pidiendo atención urgente. Un año antes le habían escrito una carta pública a la Asociación de Fútbol Argentino para convocar un paro y que sus reclamos sean escuchados. Otro hecho histórico para las futbolistas fue su repechaje y su clasificación. Para la Copa América, las futbolistas quedaron en tercer lugar y jugaron un repechaje para poder clasificar a la Copa del Mundo en Francia. Si bien el repechaje logró que jugaran contra Panamá a estadio lleno en la cancha de Arsenal de Sarandí, este partido finalizó con 4-0 arriba para las argentinas, con goles de Mariana Larroquet, Eliana Stabile en 2 ocasiones y Yamila Rodríguez. Además de eso, las argentinas lograron clasificar a los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima. Después en la vuelta se jugó allá en Panamá y Argentina igualó 1-1 con un gol de Florencia Bonsegundo. Esto logró la clasificación a la Copa del Mundo. El año 2019 comenzó con un reclamo de Macarena Sánchez hacia su club Guayurquiza y decidió intimar a la AFA y a su equipo para que regularicen no solo su situación laboral, sino la de todas las mujeres que se dedican al fútbol. En enero, la delantera simbolizó la lucha de equidad de género. Encabezó un movimiento que revolucionó a todo el fútbol femenino de nuestro país.
Su caso explotó en las redes sociales y a nivel mediático. Tal fue la exposición de su caso que la AFA terminó escuchando el reclamo. En marzo, Claudio Tapia, presidente de la AFA, futbolistas argentinos agremiados y las capitanas de los equipos anuncian el primer torneo oficial profesional de fútbol femenino, el cual estuvo integrado por 16 equipos. Ya para abril, Macarena Sánchez se convertiría en la primera futbolista en firmar un contrato profesional en el fútbol argentino. El club encargado fue San Lorenzo de Almagro. El profesionalismo fue el primer paso para muchos más que faltan en nuestro fútbol femenino. Recientes informes realizados por la FIFA, en conjunto con el Women's Report y la AFA, constatan que en nuestro país la Liga de Fútbol Femenino se compone de 19 equipos, con un total de 210 partidos disputados. La asistencia promedio a estos encuentros es de 300 personas. Si evaluamos la diferencia salarial que hay entre jugadoras profesionales y sus pares del fútbol masculino, los datos del informe indican que en el fútbol femenino el 33% de las mujeres tienen su sueldo como único ingreso. Además, solo el 45% lo recibe por mes. La profesionalización del fútbol femenino en la Argentina es reciente. Las condiciones todavía son muy distintas a las ideales, pero la esperanza de una liga más competitiva, con mayor desarrollo, con estructuras sólidas y proyectos consolidados, es el sueño de todas las mujeres que salen a la cancha a pelear por sus derechos. De acuerdo a lo que FIFA informa de manera oficial en su sitio web, en la actualidad en el mundo cerca de 30 millones de mujeres practican este popular deporte. Con la intención de darle un impulso a su desarrollo, desde hace algunos años, todas las asociaciones afiliadas a FIFA tuvieron la obligación de crear torneos femeninos. En marzo de 2019 se oficializó la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. AFA anunció su profesionalización y la realización del torneo Rexona, además de la disputa de los campeonatos de las categorías B y C. El fútbol femenino recibía dinero por parte de la AFA para que los clubes contribuyeran y no dejaran de apoyar esta disciplina. Luego de que los clubes recibieran un monto total de 120.000 pesos, esto iba para los contratos de las futbolistas, que tenían un mínimo de 8 contratos y un máximo de 11. Sin embargo, si los clubes decidían tener a jugadoras con más contratos profesionales, este debía aportar dinero propio. Antes, el salario mínimo era de 15.000 pesos, lo que era equivalente a un contrato de primera C masculino. Está mal que el masculino maneje tanta plata y el femenino tan poca plata, cuando es sacarle el 15%, nomás el 20% y dárselo al femenino, y las jugadoras ya podrían vivir de eso, ¿me entendés? No puede ser que un jugador que está jugando en la B Metro, ponele, que no es nada, es un torneo muy chico, esté ganando como 80, 90.000 pesos, y nosotras, que somos jugadoras de AFA, de primera, que tenemos la posibilidad de jugar Libertadores, que nos televisan, nos ve toda Argentina, estamos cobrando, bueno, ahora 37. Es mucha la diferencia, ¿me entendés? Y no sé cuándo va a cambiar eso. Tienen que darle importancia a dónde estamos nosotros. O sea, nosotros estamos jugando un torneo de AFA de primera, podemos jugar Libertadores, hay chicas de selección, y sin embargo estamos cobrando 37.000 pesos. Las mujeres deportistas no cobran ni el 27% menos, sino que cobran lo mínimo que percibe un jugador de la categoría más baja. En algunas ocasiones, estas deportistas deben confortar su actividad con otras para poder vivir. Hola, mi nombre es Micaela Gómez, juego en Racing de Córdoba, juego de 5, soy mediocampista. Yo solo quiero jugar y divertirme. ¿Pero por qué? Porque ya pasó mi tiempo, yo ahora tengo 25 años. Lo que yo quiero hacer acá en Racing es demostrarle a las más chicas
que ellos pueden luchar por algo y que pueden tener lo que ellos quieran. Pueden jugar a donde ellos quieran porque, o sea, ahora es todo más avanzado. Entonces, que sigan peleando por lo que quieran. O sea, es muy diferente el fútbol femenino al fútbol masculino. En el fútbol femenino, como que te dan de sobras. El fútbol masculino tiene todo. O sea, tiene el primera, tiene el gimnasio, tienen todo. El femenino no. Hay muchas cosas que tenemos que pelear nosotras para tenerlo. Conjunto de invierno y todas esas cosas que tranquilamente el club nos podría aportar. Vamos a ver la final de la Libertadores femenina. Eu sinto muita emoção. Eu nunca vi um jogo no estádio. Me encanta el fútbol. Y mi posición favorita es ser delantera. Eu jogo futebol desde pequenininha. En mi casa nadie veía fútbol. Mi mamá quería que yo haga patines, pero yo le dije que quería fútbol. El fútbol es para los que quieren. Este viaje es mi sueño. Esto lo voy a recordar para siempre. Quando eu crescer, eu quero jogar na final. Algún día yo voy a estar adentro de la cancha. Para conocer el alcance que tiene la temática del fútbol femenino en nuestro país, decidimos realizar una breve encuesta. El 54.1% de las personas que respondieron pertenecen al género masculino, mientras que el 45.9% de las personas pertenecen al femenino. En cuanto a las edades, el 79.8% tienen entre 15 y 25 años. 8.7% tienen entre 25 y 40 años, mientras que el restante 8.7% tienen más de 40 años. La primera pregunta es, ¿piensas que el fútbol femenino debería tener la misma importancia que el masculino en los medios de comunicación? Bueno, el 80.9% de las personas piensa que sí, y el 14.2% de las personas piensan que tal vez. ¿Crees que el fútbol femenino cumple con las mismas condiciones estructurales, salariales e institucionales que el masculino? El 92.3% de la gente piensa que no, mientras que el 7.7% de las personas piensa que sí. ¿Piensas que todos los clubes deberían financiar su fútbol femenino? 97.8% de las personas piensan que sí, porque también forma parte del club, mientras que el restante piensa no, deberían seguir autofinanciándose. ¿Con qué frecuencia miras partidos de fútbol femenino? El 59% dijo nunca. El 32.2% una o dos veces por semana. 8.7% todos los fines de semana. ¿Crees que las jugadoras ya profesionalizadas pueden trabajar y vivir únicamente de este deporte? 31.7% de las personas piensan que no, 35% piensan que tal vez y 33.3% piensan que sí. ¿Es más atractivo un partido de fútbol masculino que uno de fútbol femenino? 37.2% piensa quizás, 39.9% piensa que sí y el 23% piensa que no. La última pregunta, evaluando la táctica. ¿Existe diferencia entre el fútbol masculino y el femenino? Bueno, el 45.9% de las personas piensan que sí. 26.2% de las personas piensan que tal vez. Y el 27.9% de las personas piensan que no. Apoyen siempre porque creo que así como se disfruta del fútbol masculino, se puede disfrutar del femenino sanamente. Creo que es lo mismo. Es lo mismo ver a hombres corriendo atrás de una pelota y lo mismo ver a chicas corriendo atrás de una pelota.
Creo que los dos géneros sienten de la misma forma el fútbol, y más que todo que disfruten de los partidos, que disfruten de las jugadoras, como si fuera el masculino, básicamente. Que apoyen mucho el femenino, que se lo merece, creo yo, por toda la lucha que vienen teniendo hace años. Desde 2022, los clubes deben contar con un mínimo de 12 contratos profesionales. Pero aún así, el sueldo básico de cada jugadora sigue siendo equivalente a lo que percibe un jugador de Primera C. Asimismo, desde este año la AFA exige que cada plantel de Primera debe tener un equipo de reserva con jugadoras menores de 19 años y con un equipo juvenil de sub-16. El hecho de destacar es que los partidos de la Liga Femenina de Fútbol se transmiten en forma libre y gratuita en Deporte B y TV Pública. Actualmente, de los 21 equipos que integran el torneo de primera división del fútbol argentino, solo 5 cuentan con más de 20 contratos profesionales. Estos clubes son Boca, River, Racing, San Lorenzo y Gimnasia Esgrima de La Plata. Esto quiere decir que solo el 55% de las jugadoras son profesionales. Y un dato no menor, la mayoría de ellas tiene que tener otro trabajo para poder subsistir, ya que su sueldo no es ni un 2% de lo que gana un jugador masculino. A pesar de esas adversidades, las jugadoras apuestan por dicho trabajo y ponen el foco en la posibilidad de triunfar en ligas del exterior, debido a que ahora existe la posibilidad de traspasos al exterior. Al día de hoy, son más de 5.000 las jugadoras registradas en el libro de pases, tanto internamente como externamente, como en un ranking que lidera la Argentina, seguida por Colombia y México. Pero, de acuerdo con datos de la FIFA, solo el 13% de los clubes femeninos a nivel mundial generan más de $1 millón, una cifra pequeña comparada con un club masculino. La lucha por un fútbol equitativo continúa. Las mujeres, de a pequeños pero seguros pasos, van ganando su lugar en el mundo del fútbol. En este último año, el fútbol femenino ha tenido momentos históricos que demuestran que las mujeres comienzan a ser vistas y consideradas como verdaderas futbolistas. Uno de esos hechos históricos a nivel internacional fue el clásico español femenino entre Barcelona y Real Madrid, el cual se jugó en el Camp Nou ante 91.553 espectadores, una cifra récord para el femenino. Algo similar, pero a menor escala, sucedió en nuestro país, en el barrio Alberto Kempes, el cual albergó alrededor de 16.000 espectadores para ver el partido de la selección femenina contra Chile. Además, las chicas de River jugaron por primera vez un partido oficial en el Estadio Monumental, una deuda pendiente que tenía el club con el plantel profesional femenino. Ese sueño de las chicas que tanto venían pidiendo se cumplió el 27 de marzo de 2022, cuando recibieron en su estadio a su máximo rival. Un hecho histórico para la institución y más aún para el fútbol femenino de nuestro país. Hola, soy Zoe Moyano, jugadora de la Sallano de la Sub-17 femenina. Soy defensora central. Mi pasión creo que arrancó en el colegio, el colegio está dividido en dos, en educación física, masculino por un lado, femenino por el otro. A las chicas siempre nos tocó gimnasia artística rítmica, a los varones siempre jugar fútbol. Y ahí yo vi, me gusta, quiero jugar. Hablé con el profe y me dio como la oportunidad de jugar siendo la única y me enganché. Eso fue en el 2014 y ahí empecé a buscar una escuelita. No encontré de fútbol femenino, no había por ningún lado. Solamente encontré una escuelita que era masculina pero que me permitían jugar. Ni siquiera era mixta. Después esa escuelita se hizo mixta y después de ahí ya me vine al club. Comentarios machistas se siguen escuchando hasta el día de hoy, pero ya es como algo que no me importa, pero en su momento, cuando era más chica, sí me dolían un poco el
Estos son de deportes de varones, vos no podés jugar o cosas así. Pero ahora ya siento que el fútbol se está más aceptando y ya esos comentarios son menos. Y otro también de las dificultades que encontré fue cuando conté que no había escuelita, que no podía arrancar, y entonces también eso es una traba por el tema de que si mis papás no se hubiesen puesto las pilas porque ellos me apoyaron del primer momento a buscar una escuelita donde me acepten, no tuviera que haber hecho otro deporte. ¿Entendés? Por lo menos aspiramos a lo básico, que tengan los materiales necesarios para trabajar, que tengan médico, kinesiólogo, como corresponde en un cuerpo técnico. Y que nada, obviamente en el tema económico también que crezca, porque las pibas realmente necesitan, no es que o sea, por más que lo hagamos por pasión, hay muchas chicas que ya son grandes y necesitan, viven solas y se complica un montón. Así que espero que por lo menos acá 10 años sea así. Me pasó a mí, le pasa a mis compañeras. Por ejemplo, mira, yo te doy un ejemplo mismo, en Lanús hay chicas que a veces no pueden ir porque no tienen carga para la SUBE, imagínate. Lo profesional que todavía falta, no tienen plata para cargar una tarjeta en colectivo, encima no es que viajan en remis, viajan en colectivo y no tienen para cargar esa tarjeta. Hay muchas cosas que hacen que te la bajen, porque antes Lanús, por ejemplo, no tenía entrenador de arqueros. ¿Y qué pasa? Yo lo necesito un montón en el puesto por el tema de que antes capaz que no sabía hacer una toma baja, no sabía hacer una toma de seguridad. Bueno, hay miles de tácticas que el arquero tiene para tirarse para que no se lastime, y que yo me tiraba como venía porque no sabía, ¿me entendés? Y ya me empezaba a raspar, ya me empezaban con los hematomas en los costados por volar y volar mal. Entonces vos decías, pará, voy a ir y me voy a volver a hacer daño. ¿Por qué voy a volver a ir? ¿Me entendés? Te cuestionás esas cosas. El fútbol femenino abrió un paso en Sudamérica. Colombia recibe un torneo que atraviesa un proceso de consolidación. 10 selecciones disputarán en Colombia la Copa América Femenina. Esto dará 3 cupos para la Copa Mundial de 2023. Esta es la primera edición de la Copa América Femenina que contará con premios económicos. Esta vez, para las ganadoras, contará con 1,5 millones de dólares como su premio, y para las subcampeonas con un total de $500,000. En este año 2022, AFA puso un nuevo reglamento sobre fútbol femenino que deberán cumplir los clubes. Algunos de estos requisitos fueron: deberán tener obligatoriamente a 2 mujeres en su delegación, especificando qué cargo ocupan. Todo cuerpo técnico deberá tener una preparadora o preparador físico y una preparadora o preparador de arqueras. Deberán contar con categorías juveniles que participen de campeonatos nacionales, regionales o locales organizados por AFA. Cada club deberá contar con un seguro médico para cada una de sus jugadoras, tanto del primer equipo como de las juveniles. Deberán disponer de un campo de entrenamiento para la primera y las juveniles a lo largo de todo el año. Deberán contar con una sede disponible para disputar los partidos de local en las competencias nacionales. Cada club deberá tener una persona responsable de la gestión del fútbol femenino en todas sus áreas y actividades. Deberán contar con protocolo de prevención y acción ante situaciones de violencia y discriminación. Hechos que marcan un antes y después en el desarrollo del fútbol. Momentos que demuestran que los reclamos han sido escuchados. La lucha femenina se potenció y se unió en una sola voz. Igualdad de derechos, de género y de oportunidades tanto adentro como afuera de la cancha. Todo lo conseguido hasta el momento es gracias al trabajo de miles de mujeres que defienden el derecho de jugar a la pelota y que no cesa. Celebremos lo logrado y a seguir por lo que falta. Éxito para el final.